hermanos, damos gracias por nuestros hermanos de la música que nos han guiado en la alabanza a nuestro Dios. Ya se acabaron los registros, en realidad ya no hay más registros, es verdad. Están más de 400 personas, 420, 430 o hasta un poco más. Y si alguien se ha registrado y no va a poder estar, puede comunicar porque hay algunos en lista de espera que si no pueden venir, entonces están para venir otros. Bien, pero en medio de todo esto damos gracias a Dios. Próxima semana tenemos este evento importante aquí en nuestra iglesia. Bien, ahora vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Hemos comenzado a estudiar este capítulo y estos versículos iniciales. ¿Sabían ustedes que muchos hombres de Dios piensan que más que cualquier otra profesión en el mundo, el ministerio de la palabra de Dios exige los mejores hombres? Más que la medicina, más que la ciencia, más que la misma educación, el ministerio de la palabra exige los estándares más altos, los hombres más calificados, más hábiles, los hombres más cuidadosos. ¿Por qué? Bueno, no es muy difícil al razonar un poco, porque la dimensión espiritual es más importante que la dimensión física. ¿Por qué más? Porque servir a Dios es más exigente que servir a cualquier otra persona. ¿Por qué más? Porque el reino de Dios, la voluntad de Dios y la gloria de Dios son más importantes que cualquier otra cosa en este mundo. Y porque solo la palabra de Dios es absoluta y verdadera y transformadora. Esta palabra es la que transforma. Y porque solo lo que es espiritual es eterno, lo otro no es eterno. En cierta manera, vemos que hay razón cuando muchos hombres de Dios sostienen esto. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué calificaciones son necesarias para un ministro? ¿Qué calificaciones son necesarias? Usted debe haber escuchado a Martin Lloyd-Jones. Él tiene un libro sobre los predicadores y en uno de sus capítulos, él gasta todo ese capítulo para escribir lo que necesita un pastor en una iglesia o las características de un líder para una iglesia. Y yo les resumo brevemente algunos de los puntos de lo que él señala allí en su libro. Él dice, un grado inusual de espiritualidad, es decir, un hombre que sea sensible, un hombre a quien lo espiritual es la parte más importante de la vida para él. 2, él dice, deben buscar a un hombre, si una iglesia está buscando a un pastor, debe buscar a un hombre con un profundo conocimiento de la verdad y una relación obediente a ella. Claro, conoce la verdad, pero también obedece a esta verdad. En tercer lugar, él dice un hombre con carácter, es decir, que su vida se debe caracterizar por la sabiduría, debe tener un hombre paciencia, tolerancia, virtud, debe verse estas cosas. En cuarto, él dice que entendiera las personas y la naturaleza humana, debe conocer el hombre y la naturaleza humana cómo es. Quinto, con una habilidad mental, con una capacidad intelectual y mental que está por encima de lo normal. Para él es así. Estamos hablando de Martin Lloyd-Jones. Con la capacidad de hablar de manera efectiva, poderosa, persuasiva y clara. Para él es lo que concibe, son características. Y pone otro punto, dice, entrenado en la disciplina mental, alguien que hubiera aprendido a pensar y razonar sistemática y lógicamente, alguien que tuviera un conocimiento general de muchas cosas, así como de la Biblia, alguien que tuviera una comprensión de los idiomas originales para promover la precisión, alguien bien versado en teología, en historia de la iglesia y herejías pasadas y presentes. Y él cierra allí el capítulo diciendo que lo principal para un hombre también, entre sus características, es el amor a Dios, el amor a las almas, el amor a la verdad y el amor al Espíritu Santo dentro de él. Bien, esto es lo que dice Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes hombres expositores de la Biblia, de predicación expositiva.
Pero según nuestro texto, el apóstol Pablo, aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 6, aquí también nos está ofreciendo su propia lista de cualidades de un ministro competente. Pero lo hace de una manera singular el apóstol Pablo. Aquí da las características, pero lo hace de una manera inusual porque él, al hacer esto, está defendiéndose a sí mismo. ¿Por qué? Porque su propia competencia ha sido puesta en tela de duda. Los falsos maestros han entrado en la iglesia de los Corintios y han asaltado la credibilidad del apóstol Pablo, negando su competencia como ministro, negando su suficiencia como maestro, tergiversando las credenciales y atacando su enseñanza, diciendo que esas enseñanzas no son de Dios, que él no está diciendo la verdad. Entonces vemos que su competencia, su suficiencia está en juego en Corinto. Y la gente de Corinto en realidad debería haberlo conocido tanto al apóstol Pablo, pero creyeron a los falsos apóstoles mentirosos. Y Pablo ha lanzado una pregunta cuando hemos estudiado el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios y el verso 16. Y él ha dicho, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Recuerdan esta palabra ikanos? En el griego significa competente. Y para estas cosas, ¿quién es competente? ¿Quién es capaz? ¿Quién es un ministro capaz? Es lo que está diciendo. Y los falsos apóstoles afirmaban que Pablo no es un verdadero. Ellos decían, nosotros somos los verdaderos. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene esta competencia para asumir la tarea de este ministerio? Para asumir un deber tan increíble, tan inmenso, eternamente significativo como ser el instrumento humano a través del cual se predica el Evangelio. ¿Quién puede ser competente para esto? De convertirse en un contenedor del aroma dulce del conocimiento de Cristo que se manifiesta en todo lugar donde abre su boca, donde predica el Evangelio. ¿Quién tiene esa capacidad de hablar así sinceramente con el poder divino en el nombre de Jesucristo, de tal manera que la vida de las personas, por decirlo así, es llevada al borde, sea de la vida o de la muerte? Por lo que él habla, por lo que él predica, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es capaz de marchar hacia la victoria y en ese desfile del triunfo que veíamos en las semanas anteriores? ¿Quién es ese hombre? Bien, los falsos maestros no lo son, porque en el verso 17, en el capítulo 2 y el verso 17, Pablo les dice sobre los falsos maestros, dice, pues no somos como muchos. Esos muchos son los falsos maestros que ¿qué hacen? Que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ellos eran unos vendedores ambulantes que carecían de sinceridad, de verdad. Entonces, ¿pero quién es competente entonces? Y la respuesta la tenemos aquí en nuestro texto que estamos estudiando en el capítulo 3 y el versículo 5. Fíjese la última palabra del versículo 5 que dice Dios, que es el originador de lo que viene a decir en el versículo 6. Dice Dios, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, dice. Vaya, la única persona que es competente es aquella a quien Dios ha hecho ministro. Dios es el que hace a alguien ministro. Los ministros hechos a sí mismos son incompetentes. Los que se han hecho ministros a sí mismos son incompetentes. No es que Dios seleccionó al apóstol Pablo porque había algo en la vida de él, en su vida humana, que era deseable, que era increíble. Entonces lo voy a usar a él para que me sea de gran utilidad. No hay nada de eso. Mira, primera carta a Timoteo, si vamos allá, la primera carta a Timoteo, capítulo 1 y el versículo 12, es interesante la declaración del mismo apóstol Pablo, porque ahí habla por qué es que fue escogido él. Y no fue porque tenía alguna virtud humana que se destacaba sobre los demás, que fue importante para que él sea escogido. Primera Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, dice, a Cristo Jesús nuestro Señor,
¿Por qué? Porque Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo. ¿Qué había sido? Perseguidor. ¿Qué más había sido? Injuriador. Dice, mas fui recibido a misericordia. Dios me hizo ministro, dice. ¿Sabes qué? A mí Dios me hizo ministro porque yo fui un blasfemo. Yo era un agresor violento contra el cristianismo. Yo demostraba odio hacia Cristo y demostraba odio hacia Dios, aunque yo profesaba que amaba a Dios. Sin embargo, yo odiaba a Cristo y a Dios. Y contra todo eso que yo era así, Él me escogió y me hizo ministro. ¿Solo para qué? Para mostrar su gracia. Solo para mostrar su gracia y para que toda la gloria sea solamente para Él. Vaya, qué tremendo. Y por eso, regresando aquí en nuestro texto, 2 Corintios 3:6, cuando dice competente. ¿Quién es un ministro competente? Esta palabra competente, lo estudiamos la semana pasada, viene de la misma raíz del término del 2:16, cuando dice suficiente. Es lo mismo, la misma raíz. ¿Quién es competente? ¿Qué es competente? Solo aquellos a quienes Dios hace competentes. ¿Quién es competente? Solo aquellos a quienes Dios hace competentes. Pablo no quiere que su defensa sea mal interpretada, pero él ve que es necesario hacerlo. Es necesario que él se defienda, no porque él estuviese pensando, tratando de preservar su propia reputación para el bien de su propia salud mental. No, es que mi salud mental no está bien, entonces yo tengo que defenderme. No, él no quiere sentirse bien consigo mismo, porque hoy en día la gente dice, no, es que mi autoestima ha sido echado por los suelos. Él no está pensando en eso. Pablo no se estaba defendiendo por ninguna otra razón que no fuera el hecho de que era imperativo de que los corintios creyeran en él. ¿Por qué era importante que los corintios creyeran en él? ¿Sabes por qué? Porque él era un apóstol. Porque él era justamente el conducto de la verdad divina. Dios les hablaba a través de ¿quién? De los apóstoles. Fueron los agentes reveladores de la verdad. Él estaba hablando la verdad de Dios. Y si no le creían al apóstol Pablo, entonces ellos estaban desconectados ya de la verdad y quedaban en las mentiras de los falsos maestros. Por eso él se defiende. Por eso él se defiende. Y si perdían entonces esta confianza en él, entonces perderían la palabra de Dios, que era todo el tesoro que había para los creyentes. Así que era un imperativo que los corintios continuaran confiando en él como el apóstol de Cristo y como el escritor inspirado de las Escrituras por su propio bien, para que puedan seguir escuchando la palabra de verdad y sean direccionados a la verdad. Y así, por el bien de las iglesias que amaba, defiende su apostolado. Por eso lo ves aquí defender a su apostolado. Y ese ataque de que no era competente, pero al defenderse así se ocupa de este tema de la competencia, de la suficiencia del ministerio. Y mientras él lo hace en estos 6 primeros versículos del capítulo 3, da un perfil de un ministro competente, y eso es lo que estamos viendo. La semana pasada vimos 2. Un ministro competente de Jesucristo es conocido porque ha establecido una reputación de piedad. Lo primero que deben observar es si tiene una reputación de piedad, si es un hombre piadoso. Eso es lo que primero se debe mirar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No tienes que estar guiándote por otras cosas. Lo primero que observas si hay reputación de piedad. Mira el verso 1 lo que dice. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Casi 2 años he estado con ustedes invirtiendo mi vida. Me han conocido día a día lo que yo les he enseñado. Ustedes me conocen mis hábitos, conocen mi piedad, conocen de mi vida personalmente todo. Yo he sido un libro abierto en medio de ustedes. Conocen cuáles han sido las prioridades de mi vida. Te lo he enseñado día a día, semana a semana. Y has visto mi vida, ¿sí? Y eso es lo que les está diciendo. Y los falsos maestros les gustaba llevar cartas de recomendación, en cambio, ¿sí? Así era como se presentaban. Por eso Pablo está desvirtuando todo eso. Oye,
No hagas caso a las cartas de recomendación, porque luego les dice, o tenemos necesidad, como algunos, ahí están los falsos maestros, esos son los algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes. Porque así trabajaban ellos. Iban allá con cartas de recomendación de los de Jerusalén y luego eran bienvenidos allí y luego, oye, hazme una cartita a mí también porque voy a otra iglesia, y acumulaban esas cartas y así se presentaban en otros lugares. Y Pablo le está diciendo, cuando busques un pastor, busca a alguien que no necesite cartas, sino cuya virtud y piedad sean bien conocidas. Y luego, la segunda característica que muestra Pablo en el verso 2 y 3 es que se puede conocer a un ministro competente porque ha sido utilizado por Dios en el ministerio transformador, en un ministerio transformador. Mira el versículo 2, dice, ¿quieren ustedes que yo les presente credenciales? Vaya, y él dice en el verso 2, si nuestras cartas sois vosotros, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Todo hombre que le vea a usted, como usted ha sido transformado, usted es mi carta. Es lo que está diciendo. Verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ustedes son la única carta que importa. Si alguien quiere saber de mi vida, dice el apóstol Pablo, bueno, pues que les lea a ustedes, que les lea la vida de ustedes. Simplemente al leerle la vida de ustedes van a saber de mí, porque Dios lo había usado para la salvación y para la santificación de esos hermanos de Corinto. Así que las vidas de estos hombres eran las cartas de recomendación más elocuentes para el apóstol Pablo. Al contrario de lo que hacen muchas iglesias hoy en día, que cuando quieren buscar a un pastor, ¿qué es lo que hacen? Lo mandan a ver al pastor y hablan con él, hablan con el pastor, cuando lo mejor sería enviar a muchos hermanos de la iglesia para que vayan a hablar con las personas en las que la vida del pastor ha influenciado. Eso sería lo mejor, porque esas son las cartas de recomendación. Son cartas vivas. Si tú hablas con ellos, te van a hablar de cómo la vida del pastor, el carácter del pastor ha influenciado, su vida piadosa ha influenciado en sus propias vidas para la transformación. Así que, si ustedes quieren saber mi competencia, dice el apóstol Pablo, no busquen cartas, miren sus vidas, miren sus propias vidas. Y ahora vamos a la tercera característica. Hoy vamos a ver dos características más y la tercera la dejamos para luego. ¿Cuál es la tercera característica que nos muestra aquí el apóstol Pablo en el versículo 4? Y él dice que el ministro competente tiene confianza en su don y en su vocación. Tiene una confianza en su don y en su llamado. En su llamado. Hay una confianza tremenda. De hecho, mire el verso 4, cómo comienza. Dice, y tal confianza tenemos, dice. Y tal confianza tenemos. Es como Pablo dice, yo tengo una confianza en mi ministerio. Tengo una confianza tal en mi ministerio. Yo no necesito salir a defenderme por mi propio bien. No estoy tratando de demostrar absolutamente nada o de demostrarme yo mismo nada. No estoy tratando de convencerme a mí mismo de algo. Yo estoy totalmente convencido de mi llamado, de mi vocación, del don que Dios me dio. Pablo nunca vaciló acerca del llamamiento de Dios. Él no vaciló. No vaciló acerca del don del Espíritu Santo. Y esto es una gran obra necesaria, ¿no?, para la fortaleza en todo ministerio. En todo ministerio, eso es lo que te va a dar una seguridad de que estás allí para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Es decir, tener la confianza en tus dones y estar seguro de tu llamado. Para que nada, por más duro que sea, cualquier circunstancia que tú estés atravesando, pueda cuestionar el trabajo de tu vida.
Y ese es el tipo de determinación, ese es el tipo de coraje, de valor, lo que hace que un ministerio entonces sea efectivo. A veces me han preguntado, a mí muchas personas a lo largo de años me han preguntado, si no te hubieses casado con Sandra, ¿con quién te hubieses casado? Y yo he tratado de responder esta pregunta así y me he quedado en blanco y no le he podido responder porque en mi mente no pasa ninguna idea, ninguna imagen de algo diferente de mi esposa y de mis hijos. De hecho, es que mi mente no me permite pensar otra cosa. ¿Sí ves? Lo mismo sucede con el ministerio. Si no estuvieras en el ministerio, ¿qué harías tú? ¿Qué serías tú si no estuvieses en el pastorado? Y el que ha sido llamado por Dios, ¿sí?, no puede concebir en su mente hacer alguna otra cosa que no sea lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Sí ves? Hay una cosa segura, ¿sí? Y Pablo no se imaginaba ninguna otra cosa sino cumplir su ministerio. Por eso podemos entender la frase del apóstol Pablo cuando dice, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Esa era su vocación, ese era su llamado, era toda la vida que él tenía. No había retroceso en absoluto para nada. Para esto yo he sido hecho. Para esto yo he sido creado, he sido llamado. Ese es el plan diseñado por Dios. No había retroceso. Eso era lo que le quedaba a él. Y cuando un hombre tiene este tipo de convicción de que no hay alternativas, entonces hay una cierta valentía, cierta franqueza que caracteriza su ministerio. Y Pablo se presenta a sí mismo como si fuera una vasija de barro. Así se presenta. Si vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y el verso 7, si vamos allá un momentito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y el verso 7. Él se hace como si fuese un vaso de barro, una vasija de barro hogareña, de casa, de hogar. Dice, pero tenemos este tesoro, ¿en qué dice? En vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Así que le está diciendo, en estas vasijas de barro, llamados predicadores, esos son las vasijas de barro, es el predicador. ¿Está qué? El tesoro de la verdad divina, para que la incomparable grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Solamente él se consideraba un recipiente, una vasija de barro que estaba el tremendo tesoro de la palabra y el poder de Dios se iba a manifestar así. Así que somos un montón de vasijas de barro hogareñas, pero en nosotros está el tremendo poder y todo el mérito de ello es para Dios. Eso él sostenía y lo vemos a través de sus cartas. Se ve a sí mismo como una vasija de barro sin nada que hacer en la vida más que llevar el poder de Dios y esta verdad de Dios. Y por eso sigue diciendo en el versículo 8, mira, en el verso 8 dice, ahí en 2 Corintios 4, 8 dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué está diciendo? Estamos golpeados, afligidos, perplejos, somos perseguidos, abatidos, estamos al borde de la muerte todo el tiempo. ¿Y sabes qué? No pasa nada en nosotros, no retrocedo para nada. Sigo haciendo lo mismo para lo que fui diseñado. Esa es mi vocación. Para eso fui llamado. Por eso mire el verso 13 lo que dice allí, 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Simplemente dice, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Ya sea que estemos al borde de la muerte o no estemos al borde de la muerte,
Yo sigo hablando porque yo creí. Si yo creí, yo hablo. Lo que yo creo, eso es lo que yo hablo. Así que Pablo era una persona que era de una sola vía. Nada le hacía retroceder, nada le hacía dispersarse por otros lados, porque él conocía su norte, él conocía su llamamiento, su vocación. Para él no había ninguna otra opción que lo lleves a otro lado. No había alternativas en su vida. A la final nosotros a veces pensamos, entonces puedo hacer lo de aquí o lo de acá. No había retroceso. Así que él nunca dudó de su vocación, nunca estuvo vacilando de su vocación y de los dones que Dios le había dado. Debe ser difícil para las personas en el ministerio que hacen eso, porque cada vez que las cosas se ponen difíciles, muchos comienzan a validarse. ¿Será que yo no debería estar aquí? ¿Será que yo hice mal y estoy acá y me he metido en un lugar donde no debería estar? ¿No? Y tal vez esa es la pregunta de muchos ministros, pero cuando tienes esta confianza en el llamado, tienes confianza en lo que Dios te ha dotado para el ministerio, nada se convierte en una amenaza para eso. Todo se convierte en una oportunidad que Dios demuestre su poder. Ahora Él va a demostrar su poder. Así es como Él veía, el apóstol Pablo, su ministerio. Entonces, regresando a nuestro texto, aquí 2 Corintios 3 y el verso 4, mira lo que él comienza diciendo. Por eso él dice, y tal confianza tenemos en su llamado, en su don, ¿no? Él tenía una confianza tremenda en su vocación. Y esta palabra confianza que está allí en el idioma griego, peitó, que incluso significa ganar. Mira este significado, incluso significa ganar. La confianza es esa resolución que sigue avanzando hacia el triunfo, hacia ganar, hacia la meta. Es decir, yo tomo resoluciones para ganar, para ir en triunfo, para llegar a la meta. Vaya, este es el significado cuando él dice, tal confianza tenemos. Nunca creo que hemos conocido a un hombre que tuviera tanto éxito en la vida que no fuera competitivo, ¿verdad que no? Nunca conocemos a alguien así. Si alguien tiene éxito en la vida es porque es un hombre que es competitivo. O sea, le gusta hacer su trabajo y lo hace y lo trata de hacer bien y mejor, ¿no? Y tal vez hasta se desespera por hacerlo de la mejor manera. Y eso también es cierto en el ministerio, pero no para competir con los demás, sino para competir en las cosas que Dios le ha dado. Así que el apóstol tenía una confianza inquebrantable en su ministerio porque venía de Dios, era divinamente dado y con poder. Él creía en el llamado de Dios, creía que Dios le había dado el don y creía que el poder que él tenía venía de Dios. Aunque no era más que una vasija de barro. Yo solo soy una vasija de barro. Estoy comprometido entonces con el hecho de que Dios me ha apartado para servirle a Él. Esa era su vocación. Y no fue el único. Ustedes pueden recordar en Hechos capítulo 4, cuando los primeros apóstoles ministraban, y ellos tenían el mismo tipo de confianza ministerial que tenía el apóstol Pablo. El mismo tipo de confianza. Ustedes recuerdan a los apóstoles cómo fueron llevados ante los líderes gobernantes de Jerusalén. Y ellos le confrontaron y le dijeron, oye, danos una explicación. Los metieron a la cárcel, ahí a los apóstoles, a Pedro y a Juan, y los llevaron a juicio. Y en Hechos 4:13 dice así. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, porque los principales de Jerusalén eran hombres muy preparados, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué fue lo que les hizo a estos principales de Jerusalén preguntarse ¿por qué son así? ¿Sabes qué era? La increíble confianza en el ministerio, en su vocación. La increíble confianza en su vocación. Porque los amenazaron y ellos dijeron, sepas tú que nosotros obedecemos a Dios y no a los hombres.
¿Sí ves? Ellos estaban con una confianza en su ministerio. Y esa confianza no vino de la erudición de ellos. De hecho, eran hombres del vulgo, lo reconoce la Escritura. Eran hombres del vulgo. Eso no vino de la educación y preparación que ellos tenían. No vino de los títulos o los masterados que tenían ellos. No vino de los idiomas que dominaban ellos. Tal vez algunos hablaban griego, ¿no? También. No vino de la formación de las mejores escuelas judaicas. Ninguno estuvo en las mejores escuelas judaicas. Lo que sí estuvo fue el apóstol Pablo. Simplemente, ¿sabes qué pasaba? Que ellos creyeron lo que decían. Creyeron lo que decían, así de simple. Ellos creyeron y por eso hablaron. Creyeron y simplemente esto hablo, porque lo han creído. Tenían una confianza valiente. Eso es lo que te da ese toque en el ministerio. Sea que se enfrentaran a la muerte o no, eso no cambió su confianza en absoluto. ¿Ves? Y Pedro demuestra ese mismo tipo de confianza que cuando estaban en el juicio, aquí en Hechos 4:29, cuando dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pedro está liderando la iglesia allí, primitiva, la está dirigiendo en oración. Y cuando se les decía a ellos en amenazas que no quiero que prediquen más en el nombre de Jesús, ellos estaban orando, ¿qué cosa? Señor, danos denuedo, danos valentía, danos confianza, danos más confianza en nuestra vocación, en nuestro ministerio. Eso era parte de la fuerza de la iglesia primitiva. Su confianza no se basaba en su talento personal, ni en su capacidad personal. No era confianza en sí mismo, no tiene nada que ver la confianza en sí mismo. Es la confianza de que Dios les había dado la tarea. La confianza en sí mismo es arrogancia, ¿sí? No puede ser eso. Si tú tienes confianza en todas tus habilidades y así es como sales a hacer tu vida y tu ministerio, eso es arrogancia. Era una creencia fuerte e inquebrantable en la realidad de que ellos eran llamados y habían sido dotados. Estaban bien parados en eso. Y notarán aquí, regresando a nuestro texto, segunda carta a los Corintios 3 y el versículo 4, dice: y tal confianza tenemos, y mira lo que sigue diciendo: mediante Cristo para con Dios. Mediante Cristo para con Dios. Ellos sabían que la única razón por la que tenían poder, el llamado y los dones, era por Cristo y por Dios. Nada más. Pablo lo reconoce. No es que yo tengo esto porque yo soy, ¿no?, mi cerebrito y yo puedo estudiar, saco todo 10 o algo así. ¿No? Ojalá saques todo 10 correcto. Nadie está diciendo que eso es malo, es muy bueno. Pero eso no te puede sobreconfiar. No es eso por lo cual Dios los había cogido a ellos. ¿Ves? Mira Romanos capítulo 15 y el verso 18. Romanos capítulo 15 y el verso 18. Dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Sí ves? Es decir, Pablo, yo no tengo la osadía de hablarles alguna cosa de mí en realidad. Yo no tengo la osadía de hablarles algo que no sea qué cosa, de Cristo. Lo que ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces Pablo está diciendo, el servicio que yo hago es un servicio prestado. Hablamos con el poder de Cristo ante Dios. Lo que yo hago es con el poder de Cristo y estoy delante del mismo Dios haciendo todo esto. En cambio, los falsos maestros llegaron con confianza en sí mismos, llegaron con arrogancia. ¿Ves la diferencia? Llegaron con terrible arrogancia. Pensaron que ellos eran adecuados. Pensaron que ellos eran suficientes, pero no lo eran. No lo eran. Eran vendedores ambulantes de la verdad de Dios. Eran corruptores, eran mentirosos, falsos maestros. Así que Pablo
ministró no en su propia capacidad y no para satisfacerse a sí mismo, sino en la habilidad que Dios le dio a través de Cristo. Así es como Él obró, y con el objetivo y el motivo de regresar y agradar a Dios, al Dios que le dio ese lugar, ¿no? Ese ministerio. Así que Dios no solamente era la fuente suprema de su don, no solamente era la fuente suprema de su llamado, sino que Dios era la meta final de su servicio. Porque algunos trabajan y sirven es para la gloria de ellos. Dios era la meta final. Lo recibió de Dios y es para Dios. Dios lo llamó con un llamado alto y santo, y a Dios era a quien deseaba agradar y servir, y ese era el servicio que le prestaba a Dios. Y mira en sus propias palabras cómo Él define su ministerio. Si vamos otra vez a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y el verso 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y el verso 17. En esta frasecita que dice, excelencia del poder de Dios. Dice, excelencia de mi poder. No, dice, en la excelencia del poder de Dios. Capítulo 5, verso 18. Un capítulo más adelante, capítulo 5 y verso 18, dice, y todo esto proviene de Dios, dice. Mira de dónde proviene todo. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y dice, y nos dio, ahí está, nos dio el ministerio. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. Él nos ha dado. Dios nos ha dado en Cristo. Él nos ha dado el ministerio. Yo no es que me lo he inventado. Yo no es que lo he hecho al ministerio. Segunda carta a los Corintios 6:4. 6:4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Oye, pasamos por todo esto nosotros. ¿Por qué? Porque Dios fue quien nos llamó. Dios nos dio todo esto a través de Cristo y nosotros le rendimos nuestro servicio. Entonces la confianza de Pablo, ¿en quién está? Estaba en el llamado que Dios le había dado, no en sus propias habilidades. Y así pudo ministrar entonces al borde de la muerte con todas las cosas que soportó, y él nunca dudó, nunca retrocedió, porque tenía tanta confianza en el llamado que Dios le había hecho. Tanta confianza en los dones que le había dado y el poder de Dios operando en su vida. Ahí estaba toda su confianza. Un ministro competente debe ser conocido como aquel que tiene una confianza valiente en su vocación, que nunca va a vacilar. Le permite tomar lo que venga. Le permite tomar lo que venga, incluso estar al borde de la muerte, y sigue con una fe inquebrantable. Ese es un ministro capaz. Ese es un ministro competente. Y hasta aquí ya hemos visto 3 puntos, 3 características. Y ahora vamos a ver la segunda en esta mañana. Y es la cuarta dentro de las 5 características que presenta el apóstol Pablo. ¿Cuál es la cuarta característica que él presenta? Que el ministro competente es conocido porque tiene una humilde dependencia del poder de Dios. Humilde dependencia del poder de Dios. Mira qué importante es esto. Tal vez las personas ven otras características más superficiales, ¿no? Pero esto es lo que nos está presentando el apóstol Pablo, y aquí dice una humildad dependiente del poder de Dios. Eso es lo que debemos observar. Y por favor no me malinterpreten. Aunque confío en mi vocación y en mis dones, es lo que decía el apóstol Pablo. No deben malinterpretarme. Aunque ustedes ven esta valentía que yo tengo y soy infatigable en mi servicio, porque estoy confiando en el poder de Dios que obra en mí. Sin embargo, Pablo podría decir, ¿sabes qué? Yo no soy adecuado en mí mismo. Yo no soy adecuado en mí mismo, pero tengo esta seguridad
de mi llamado. Tengo esta seguridad de lo que Dios me ha dotado. Pero yo en mí mismo, mira, yo no soy suficiente. Yo no soy suficiente. Qué humildad para reconocer eso. Qué humildad. Algo te va bien y tú sacas el pecho. Gané un alma para Cristo, dice. Y cosas como esas, lo he discipulado. Mira lo que he hecho. Hay gente que se vanagloria de la gente que ha discipulado. Es que yo tuve 40 personas, las discipulé y todas son humilde, dependencia del poder de Dios. El verso 5 nos dice eso. Mira, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Qué tremenda declaración del apóstol Pablo. Él está diciendo, oye, si me dejan a mí solito, ahí a mí mismo, me dejan ahí a mí mismo, me dejan solito ahí, yo no puedo lograr absolutamente nada. No puedo lograr absolutamente nada. En la segunda carta a los Corintios 12:10, es interesante lo que Pablo dice, por lo cual dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él entendía eso. ¿Ves? ¿Entiendes la humildad de él al reconocer el poder de Dios? Él sabía que él, a sus expensas, yo no logro absolutamente nada. Cuando yo llego al final de mis propios recursos humanos y estoy agotado, débil y sin fuerzas, entonces viene el poder de Dios, sin paliativos, ¿ves? Sin adulterar, sin mezclar, y va a fluir a través de mi vida ese poder de Dios. Pero yo no soy adecuado en mí mismo, dice. Yo no soy suficiente, yo no soy competente en mí mismo. Las personas no están en el ministerio como muchos creen, porque tienen el don de la palabra. Dicen, mira, yo estoy en el ministerio, le está diciendo Pablo. Yo estoy en el ministerio no porque tengo el don de la palabra, no porque sea un comunicador talentoso. Tal vez lo era el apóstol Pablo. Él podría decir, yo tengo una facilidad de hablar y de comunicar verdades. Pero él no estaba por eso, porque tal vez tenga un don para lo dramático. Hay algunos que son dramáticos, predicadores, ¿no? Más bien esas cosas tienden a corromper más que ayudar. Y Pablo no quiere ser mal interpretado, no quiere que estén pensando que él está echándose flor alguna. Él tenía una gran mente. Si ustedes ven todo lo que él escribe y lo que él pensaba, él tenía una gran inteligencia. Martin Lloyd Jones decía, debe ser un hombre con una inteligencia más allá de lo normal. ¿Sí? Seguramente Pablo lo tenía más allá de lo normal, pero ¿sabes qué? Él no se basaba en su inteligencia. ¿Entiendes? Él no se basaba en su inteligencia. Él no dependía de ella. Él tenía una mente entrenada y él usó esa mente entrenada y Dios lo usó poderosamente. Pero si se lo dejaba a sí mismo, así solo, sería un instrumento puramente humano. Puramente humano. Y entonces, en la primera carta a los Corintios 1:19, que él está escribiendo, porque el Señor le hace escribir esto, y él dice, destruiré la sabiduría de los sabios, y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. Estos son los que tienen mucha inteligencia aquí en el mundo. Y ¿sabes qué? Voy a derrotar esa sabiduría de los sabios. Toda esa sabiduría humana, ¿no? En la que muchos se hacen arrogantes por ello. ¿Cómo lo haría? Mira el verso 18. El verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Ves? Eso para el inteligente de este mundo es una locura, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Vaya. ¿Ves para qué sirve la inteligencia humana? El mensaje de la cruz solamente es suficiente. No nos va a hacer entender eso a ellos. Es una locura para el que es
medianamente inteligentes y para los más inteligentes. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1, cuando él llegó a la iglesia de Corinto, él cuenta cómo fue allá. Y él les dice así, primero los Corintios 2:1, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Está hablando de sabiduría humana, de filosofía humana, del conocimiento humano. Todo lo que recibió de los rabinos y todo eso. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo, porque él sabía que la cruz es justamente lo único que puede salvar. Y a este crucificado. Y el verso 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad. Ahí está, reconociendo la humildad de él. Estamos reconociendo su humildad. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si lo vemos al apóstol Pablo desplegado en sus cartas, oye, él era un hombre con muchas habilidades. Debemos reconocerlo. Y cualquiera dice, hablaba varios idiomas, 3 idiomas, por eso Dios le escogió. Dios no lo escogió por nada de eso. Y si necesitaba un hombre que hablara 10 idiomas, pues les enseñaba los 9 más. ¿Entiendes? Dios no necesita de ninguno de nosotros nada. ¿Entiendes? Pero aquí vemos cómo él habla en términos de su intelecto, y él dice, no, mi intelecto lo dejé a un lado, ¿sabes? Eso no me sirvió aquí para que el poder de Dios pueda estar en ellos. Pero si tú me abandonas a mi suerte, soy un hombre inútil, dice. Soy un hombre inútil. De hecho, no confío en mí mismo cuando soy débil, cuando soy perseguido, insultado, angustiado, y cuando estoy al final de mi cuerda y ya no me queda nada, entonces soy más poderoso. Porque entonces estoy bajo el poder de Dios. Regresamos a nuestro texto, 2 Corintios, capítulo 3, y el verso 5, mira lo que dice. Por eso dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Y aquí vemos humildad, porque él podría utilizar el singular, pero él utiliza el plural. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Es un modo de expresarse humildemente, ¿no? Para no decir, hablando solo de él, ¿no? Y quiero que notes aquí la palabra, dice, ¿para qué? Para pensar, dice, para pensar. Logizomai, esa palabra, pensar, de cual nosotros conocemos el término lógica, significa razonar, Él está diciendo, ni siquiera soy capaz de razonar en mi propia mente y determinar nada sobre qué. Mira lo que sigue diciendo el verso 5, nada sobre algo como de nosotros mismos, o algo como de mí mismo. Está él desdeñando toda su capacidad de razonar cualquier cosa o de pensar cualquier cosa por sí mismo, de tal manera que juzgue o evalúe la verdad de Dios o la realidad de alguna circunstancia. No puedo hacerla porque me voy a equivocar, lo hago mal. Si lo dejo todo a mi razonamiento, a mi lógica, ¿sabes qué? Yo me caigo. Yo no voy a hacerlo correctamente. Si me dejan basado en mi razonamiento, entonces yo la verdad es que yo me equivoco. Totalmente me equivoco. Dejado a mí mismo, yo soy inútil. Me siento absolutamente impotente. Si tú quitas la palabra de un hombre como yo, entonces ya no hay nada más. Si quitas el Espíritu de Dios en mí, ¿sabes qué? No encuentras a ningún hombre útil para el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque entonces la verdad de Dios ya no está en mí. La verdad de Dios ya no está en mí. Es mi razonamiento, es mi pensamiento, mi lógica. Así que por muy inteligente que sea, por muy brillante que sea, por muy hábil que sea en la predicación, en la oratoria, aparte de esta revelación divina y de la impartición del Espíritu Santo en la vida de todo siervo, no, en realidad nadie sabe nada. Aparte de esto, si quitas estas dos cosas, nadie es nada. Y eso es lo que está diciendo Pablo, yo sería nada. No tengo nada definitivo que decir.
sobre la dimensión espiritual, sobre la verdad de Dios, sobre la realidad de este mundo. Yo no tendría nada que decir si quitas la palabra de mí y me dejas a mis expensas de mi propio razonamiento. Así que yo no estoy aquí por ser una persona culta, dice. Yo no estoy aquí por ser un hombre culto y de una mente muy lógica. Estoy aquí porque Dios me ha puesto aquí. Y Dios me ha humillado ante su verdad. Y me ha humillado ante el poder de su Espíritu Santo. Y la verdad y el Espíritu entonces está trayéndote a través de Dios lo que tú escuchas de mí. Esa es la predicación. Pablo era de los que no tenían planes a largo plazo y tampoco tenía planes a corto plazo. No es que no hacía planes, pero él no se confiaba en eso, porque él sabía que esos planes a largo plazo podían cambiar inmediatamente, porque él no estaba convencido de que eso era lo que tenía que hacer de aquí a 3 años, a 5 años. No estoy diciendo que no hagamos planes, pero Pablo era un hombre que no tenía esos planes definidos. Él estaba dispuesto a cambiar porque sabía que Dios podía cambiarlos en cualquier momento. Él sabía que había sido comprado por el precio de la sangre de Cristo y que ese que había comprado por precio su vida, entonces él es el que tenía los planes. Y necesariamente Dios no revela todos sus planes. Si revelara todo el plan que tiene para cada uno de nosotros, no iríamos a ningún lado, nos asustaríamos, ¿sí? Así que si tenía un plan el apóstol Pablo muy largo, era el siguiente sermón que le tocaba predicar en alguna de las iglesias donde él estaba. Y eso Pablo lo aprendió en Hechos 16. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de los Hechos? Y en Hechos 16 se desarrolla algo tan importante porque él tenía unos planes. Él estaba atravesando la zona de Frigia y la provincia de Galacia, y el Espíritu Santo le dijo: te prohíbo que abras tu boca aquí. No quiero que prediques el evangelio aquí en Asia. Pero él fue allá a Asia pensando que él iba a predicar. Voy a Asia y allí cuando yo llegue entonces voy a predicar. Llegó a Asia y ¿qué le dijo el Señor? No, yo no quiero que prediques aquí. Ese plan a largo plazo hasta ahí quedó, se terminó. Y luego cuando llegó al área de Misia, más hacia el norte, y dijo: vamos a ir a Bitinia, y el Espíritu de Jesús le dijo: no te lo voy a permitir. Y no se lo permitió, y se acabó su plan largo, ¿ves? Por eso Pablo podía decir: mira, yo no hago mis planes, simplemente vivo día a día, a la vez mientras Dios despliega su propósito en mí. Tengo una confianza tremenda en el Señor, que Él conoce mi vida y sé que Él me ha llamado. Allí estaba seguro y me ha dado dones y me ha puesto en este camino, y Él sabe cuál es el camino más adelante. Y a su debido tiempo Él hará las directrices, las direcciones que Él debe hacer para yo saber por dónde debo ir. Pero en realidad, si yo estoy solo, no soy apto para hacer nada. Si estoy solo, no puedo hacer nada. Mira lo que sigue diciendo el verso 5, segunda carta a los Corintios 3:5, en la segunda parte dice: sino que nuestra competencia, y aquí dice, proviene ¿de quién? De Dios. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento aparece el Dios Todopoderoso, el Shaddai, en el Antiguo Testamento, el Dios, el Shaddai? Y en la versión de la Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia hebrea, entonces 6 veces aparece este Shaddai. ¿Y sabes cómo lo escribe en el griego? La misma palabra de competente, de suficiente, que nosotros estamos aquí estudiando, que es ícanos. Ícanos, ícanos es el suficiente, es la diferencia. Ícanos, que significa el suficiente, el competente. Así que mi competencia es la de ícanos, dice. Mi competencia es de el competente, de el suficiente. De Él viene mi suficiencia, de Él viene mi competencia. Pero yo no soy competente en mí mismo. Yo no soy suficiente. Pero Él sí lo es. Y haré lo que Él me diga que yo debo hacer. Y mira el versículo 6 que dice: el cual asimismo nos hizo
ministros competentes, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Y tú puedes ir a Hechos capítulo 9, tú sabes lo que se encuentra en Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo, y que luego se le cambió el nombre y se le puso Pablo. Este es el apóstol Pablo, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, tomó cartas de los principales de Jerusalén para que pueda tomar presos, llevarlos a la cárcel a los cristianos en Damasco, y muchos de esos se iban a morir. Y justo la ciudad de Damasco, lo que está ocurriendo aquí hoy en día, sucedió el día de ayer que han tomado Damasco, ¿sí? Lo que es Siria. Y una luz apareció en el cielo, camino a Damasco. Poco antes de llegar, él quedó enceguecido, él cae a tierra, el Señor Jesús se revela en ese momento y es transformado. Ahora ya no es Saulo, ahora es un cristiano verdadero, ahora es el apóstol Pablo. Y luego hay una visión para este hombre Ananías. Él es un cristiano de la iglesia allá en Damasco, y el Señor le dice a Ananías: oye, quiero que vayas a esta casa, a esta dirección, porque allí vas a encontrarte con un hombre llamado Saulo y quiero que vayas a conocerlo y que tengo un mensaje para él. Quiero que le vayas y le des un mensaje a él. Pero Ananías le responde: oye, yo sé de este hombre, este es un hombre peligroso, me va a matar, mejor no voy. Y el Señor le dice, ¿qué le dice? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Le dice de manera soberana y absoluta, le dice: ve, porque instrumento, ahí está, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, yo lo elegí a él. Yo sé lo que él es, pero yo lo elegí a él y lo voy a nombrar ministro mío. Ministro, para que ministre a los gentiles y también a los de Israel. Y cuando el apóstol Pablo dio su testimonio de conversión, también lo reiteró, porque lo repitió 3 veces. Lo vemos a este testimonio aquí relatado en Hechos 26, 16, dice así. En Hechos 26, 16 dice así, ya lo está relatando Pablo, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Así que Pablo se defiende, pero lo hace con humildad. ¿Ves? Se defiende, pero lo hace con humildad. El ministro competente, él no está ansioso por impresionarles con las credenciales, que era lo que le estaban pidiendo, cayendo en el engaño de los falsos maestros. Él no está queriendo impresionar con las credenciales. A diferencia de muchos ministros hoy en día que ponen por delante todos sus logros y estudios realizados y habilidades, que lo único que quieren es impresionar al resto, ¿no? ¿Quieres saber lo que diría un ministro competente? ¿Quieres saber lo que diría un ministro competente? Diría: tengo hambre de piedad. Tengo hambre de piedad. Eso es lo que diría. Porque eso es lo primero que se reconocería en un ministro competente. Si hay piedad, si hay un carácter de piedad, entonces él tendría hambre de piedad. Dios en su misericordia y gracia lo ha usado para salvación y santificación de muchos. Eso es lo que decía: Dios me ha usado en su gracia. No es que yo gano almas, tú no sabes cuánto yo gano. Cuando yo predico el evangelio, 50 se levantan la mano. Eso decía el apóstol Pablo, no decía. Él decía: Dios, su gracia ha derramado en mí, ¿sí ves? Para usarme, para salvar almas, para santificar. Tengo una confianza inquebrantable en mi llamado y estoy dispuesto a estar al borde aún de la muerte, si es posible, en el nombre de Cristo, pero de mi llamado no puedo retractarme. Solo tengo una vía y no la voy a dejar de cumplir, porque tengo tal confianza en ese llamado, en ese ministerio que Él me ha dado. Y de alguna manera va a tener que reconocer que se siente humilde de que él alguna vez, Dios, le haya dado el privilegio de este ministerio y que todo lo que ha sucedido en la vida de él es a través del poder de Dios, nada más. ¿Ves? Eso diría un ministro competente.
Permítame aplicar esto que hemos visto, ¿sí? Para todos los que somos pastores, los que ministramos de alguna manera, deberíamos reconocer con toda sinceridad, mirando en una reflexión sincera dentro de nosotros mismos, que nuestros propios corazones nos reprenden, ¿sí? Al ver la dimensión del ministerio, al ver lo que significa esto, nosotros no alcanzamos el estándar. Ningún pastor, sinceramente, si reflexiona, su corazón le va a reprender, le va a decir, tú no eres digno de esto. Tú no alcanzas para esta obra noble a la que Dios llama para predicar a este mundo perdido. Y podríamos decir como Pablo, somos los primeros de los pecadores. Eso decía Pablo, porque era sincero. Sinceramente él se veía así, su corazón le reprendía. Yo la verdad es que soy el primero de los pecadores. Ni siquiera soy digno de ser llamado como siervo del Señor. Ni siquiera soy digno de ser llamado su ministro. Y sin embargo, para demostrar su gracia y mostrar su misericordia, ha elegido a los peores de nosotros para que nos convirtamos en sus agentes, en sus herramientas. Esa es la verdad para los que ministramos y lo que Él nos ha llamado. Nos ha hecho recipientes, nos ha hecho vasijas de barro que guardan el tesoro de la palabra de Dios. Nos ha hecho contenedores donde está el grato olor, el aroma del Evangelio de Cristo. Es su gracia solamente la que ha obrado en nosotros. Y sabemos que este llamado que es tan elevado y que es santo, sabemos que solamente Él lo puede hacer. Y sabemos que necesitamos poder, pero no hay poder en nosotros, sino que Él nos da su poder. Necesitamos habilidad y sabemos que la habilidad viene solo de Él. Él nos ha dado absolutamente todo. Y de hecho no somos humildes, pero Él nos da de ser humildes bajo su poder. Que Dios levante a muchos hombres que sean competentes según este estándar de Dios. Ese es mi deseo en el corazón, que llenen su iglesia alrededor del mundo y que reemplacen a aquellos que están vendiendo la palabra de Dios, aquellos falsos maestros que carecen de santidad, que son charlatanes, que carecen del verdadero poder transformador porque no son fieles a la palabra. El poder transformador está en la palabra, pero no lo van a usar, no lo van a usar. Que reemplacen a estos hombres que carecen de humildad y que predican un mensaje distorsionado. Nuestra oración es que los que estudian en LAPEX, Dios levante muchos jóvenes, muchos hombres allí, ¿no? Los esté entrenando y preparando para hacer lo que Él quisiera que sean. Y para todos nosotros como congregación también debemos ser piadosos. O pensamos, eso es para el pastor, eso es para los que estudian. Todos nosotros también debemos ser piadosos. La primera característica que Pablo ha identificado, se ve, ser piadosos. Todos nosotros debemos ser piadosos. Todos nosotros debemos hacer que nuestras vidas sean instrumentos para transformar la vida de otros. También debemos ser valientes en nuestro testimonio cristiano y humildes en nuestras vidas. Para nosotros también va todo esto. Y también debemos hablar la verdad para que nuestros predicadores, nuestros pastores y nuestros líderes realmente nos modelen lo que en nuestro pequeño marco de influencia también debemos ser. ¿Entiendes? Pastores también necesitan modelos de hombres, mujeres que hacen esta labor fiel. Es un ejemplo también para ellos, para nosotros. Y a medida que seguimos a Cristo, que ellos también nos sigan a nosotros y que nuestro Dios esté complacido de todo esto. La próxima semana seguimos con la última característica allí, terminando el versículo 6. Oremos. Padre, gracias. Gracias inmensamente por todo lo que tú nos muestras y desafías en nuestras vidas y corazones, Señor. Oh, Padre, ayúdanos en todas estas características como cristianos, Señor.
Ayúdanos, que de verdad queremos ser instrumentos de transformación para los demás. Ayúdanos a ser hombres piadosos. Solo tú puedes capacitarnos para esto. No hay algo de nosotros mismos. No hay ninguna habilidad que nos pueda a nosotros ir a la par tuya sin ti, Señor. Es imposible. No podemos hacer nada. Seríamos inútiles. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. De lo profundo de nuestro corazón nos desgarramos diciéndonos, ayúdanos. Ayúdanos a ser estos ministros competentes, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro servicio en la iglesia, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración.